Todo suyo, maestro. Vamos al aire ya, maestro. Perfecto, maravilloso. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Muy bienvenidos todos a este espacio naciente. Créanme que estoy muy emocionado porque este es un hito, es un sueño hecho realidad, una idea que veníamos trabajando con mis amigos Juan Enrique Spencer y Jaime de Casa Cuberta desde hace algunas semanas y hoy lo hacemos realidad. Este espacio dedicado a ustedes, dedicados a los maestros de la conciencia, a aquellas personas que están en la búsqueda, a aquellas personas que tienen la sensación de que hay algo más trascendente por lo cual ir, hay algo más allá de nuestra percepción, algo que nos permite ir entreviendo los velos invisibles de lo que se esconde más allá de nuestra percepción. Así que muy bienvenidos, como dice mi amigo Juan Enrique Spencer, guerreros de la conciencia. Yo me atrevo a decir maestros de la luz, aquellos que están escondidos en alguna parte del planeta, que están esperando este despertar, que están esperando el momento para tomar conciencia de que la vida es más trascendente de lo que pensamos. Un espacio, como diría nuestro común amigo Edgardo Fogel, un espacio para salir de la Matrix, un espacio para reflexionar, un espacio de amigos, por supuesto, fundamentalmente, un espacio que nos va a permitir conversar respecto de lo humano y lo divino. Porque el nombre de este espacio justamente es lo humano y lo divino en 3D, en la dimensión tercera en la cual estamos aparentemente viviendo y por supuesto esta conversación se va a dar en la 3D, se va a dar en la Matrix. Así que quiero darle la bienvenida a este primer programa de lo humano y lo divino a mi amigo Jaime de Casa Cuberta. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¡Excelente! Me parece espectacular, maestro. Oye, quiero contarles que Jaime de Casa Cuberta es un abogado que se rebeló contra el status quo, se rebeló contra el sistema y por lo tanto, bueno, migró desde ser abogado a ser entrenador y de distintas escuelas y hoy día, después de haberse formado en programación neurolingüística y otras hierbas, ¿no? Porque hay que decirlo, está convertido en un mago, es un chamán de ciudad, es un chamán de los seminarios. Tiene un libro maravilloso que se llama Despega, con el cual se inspira para hacer sus seminarios y bueno, es un crack. Así que uno de los mejores programadores neurolingüísticos que tenemos en Chile, sin duda. Ha trabajado muchísimo con Coco Legrand, con Pilar Sordo. Bueno, se rodea con la elite, ¿no? Con la elite del humor y con la elite del desarrollo personal. Así que muy bienvenido, Jaime, a este espacio. Esta es tu casa, como así me lo hizo sentir Juan Enrique desde el momento en que comenzamos a planificar este espacio. Bienvenido, maestro. Gracias, Oscar. Oye, qué presentación más tremenda. Sí. No, yo mira, además queremos presentar al gurú, ¿no? El gurú, al maestro hierofante, como le llamo yo, Sí. Don Juan Enrique Spencer, un ingeniero civil eléctrico, que eso es más raro todavía, porque bueno, que un abogado migre al mundo del coaching, que un abogado migre al mundo de la PNL es más o menos entendible, pero Juan Enrique es un ingeniero duro, estructurado, es un ingeniero eléctrico, ¿verdad? Que algunos dicen por ahí las malas lenguas, que la ingeniería eléctrica es como la ingeniería más difícil que hay. Y bueno, titulado en la Universidad de Chile, Juan Enrique también migró en algún momento de su vida al coaching, migró a la PNL, y desde la PNL hoy día, bueno, está en este espacio, que además es su casa, nosotros somos los invitados, tenemos que decirlo, en este espacio nos ha entregado él cariñosamente el tercer día lunes de todos los meses para poder conversar de lo humano y lo divino. Así que bienvenido, maestro Juan Enrique, qué placer conversar contigo y con Jaime. Igualmente un privilegio. Se iluminó, maestro, lo vi iluminado.
Sí, déjame apagar algunos ecos que tengo aquí. Muy bien, ahí Hay se que fue el decirle eco. a los amigos que nos están viendo que, bueno, cuando uno enciende las luces se iluminan. Aquí hay 3 iluminados, ¿eh? Pero iluminados de las luces, no crean ustedes que somos iluminados. Claro, Así no, que, aquí dándole a la tecnología un poquito, así que termino y ya estamos todos al aire. excelente. Así que, Quiero contarles que estamos transmitiendo simultáneamente, y este es un hallazgo, más que es una proeza de mi amigo Juan Enrique. Estamos transmitiendo simultáneamente por Facebook, por YouTube y por Instagram, por los 3 canales de Instagram, tanto el de Juan Enrique como el de Jaime como el mío propio. Bueno, yo quiero presentarme también para las personas que no me conocen. Óscar Cáceres es mi nombre. También, bueno, yo soy ingeniero comercial, a diferencia de estos caballeros, soy ingeniero comercial formado en la USACH, soy el único disidente, no soy de la Chile, soy de la USACH. Tanto Jaime como Juan Enrique son de la Universidad de Chile. Me formé hace muchos años, mejor ni contarlo, en programación neurolingüística. Me formé con los ingleses, fíjate que fue una cuestión bien reveladora. Yo aprendí PNL en inglés, ¿qué les parece? Hablar del lenguaje en un idioma que no es el tuyo es complejo, bueno, pero ha sido una experiencia realmente muy potente. Posteriormente me formé como coach ontológico y hoy día, bueno, con esa mezcla estoy haciendo lo que hago, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros en sus distintos rubros, en los entrenamientos. Hoy día un poco en pausa con esta historia de la pandemia. Nuestros entrenamientos están un poco parados, pero sin embargo estamos con toda la energía y con toda la fuerza para poder entregarles en estas conversaciones herramientas útiles. Y lo que nos convoca hoy día, Juan Enrique y Jaime, que es un tema maravilloso, que es cómo desde la PNL cada uno de nosotros ha ido migrando en esta búsqueda, una búsqueda verdaderamente verdadera de casi de Jedis, ¿no? Para poder dilucidar aspectos que van más allá de la mente humana. Qué temazo, queridos amigos, para una noche espectacular como esta. Y bueno, Jaime, cuéntanos de ti, ¿cómo migraste del mundo de las leyes? Yo por ahí te he visto en una foto con corbata, con pelo corto, el abogado clásico, y mírenlo hoy día, Claro. el baterista de Creedence Clearwater Revival, ¿no? ¿Cómo fue Claro eso, que Jaime? sí. Bueno, yo efectivamente, cuando yo me formo como abogado, en el momento en que me gradúo, tengo el aspecto típico de abogado, el pelito súper corto, corbata y todo eso, ¿eh? Y bueno, en mi caso particular, yo creo que cada uno de ustedes vamos aquí a compartir. En mi caso, ocurrió en el mismo, poco tiempo después de recibir el título, digamos, me ocurre la muerte de mi madre, ¿ya? Y eso me llevó a mí, fíjate, bueno, obviamente una tristeza, ¿eh? Un sentimiento de desolación que me llevó a su vez a un cuestionamiento muy poderoso de todo, realmente, incluyendo mi propia profesión. Así que ahí yo partí como en una búsqueda, ¿eh? En una búsqueda más intensa, porque de todos modos, y yo creo que ustedes también van quizás a coincidir con eso, yo reconozco que de niño yo tenía estos intereses por estos temas del ser humano, y claro, en el esquema de vida que tenía, las opciones que se presentaban eran o psicología o derecho. Bueno, yo opté dentro de lo que había. No existía en esa época la opción de transformarse en coach. No sé si a ti te pasó, Óscar, algo. En mi caso fue el dolor, fíjate, el que me llevó, en definitiva, a gatillar esta búsqueda. Cambio. Fíjate que en mi caso no. Tengo que ser bien honesto con ustedes y con la gente que nos está escuchando. Yo cuando hice un posgrado en desarrollo organizacional hace muchos años en el Reino Unido, yo tuve un maestro que fue un maestro poderoso,
llamado Warren Bennis. Y Bennis, fíjate que siempre decía que el liderazgo, él hacía un módulo de liderazgo. El liderazgo está asociado al lenguaje. Los líderes hablan distinto. Chuta, y un día, conversando más en serio con él, le pregunté, ¿por qué dice eso, profesor? Y me dijo, mira, tú nunca vas a escuchar a un líder decir que tiene problemas. Los líderes no tienen problemas, los líderes tienen desafíos. ¿Y cuál es la diferencia? Le preguntaba yo. Porque cuando tú tienes un problema, te preocupas y los líderes no se preocupan, se ocupan. Todo este juego de palabras en inglés, ¿eh? Claro. Me decía, los líderes no tienen fracaso. Para los líderes el fracaso existe, pero fíjate qué interesante, pero existe como parte componente del éxito. Chuta, y ese concepto a mí me voló la cabeza y yo dije, maestro, ¿dónde estudia esta cuestión? Claro. Y yo en algún minuto, y te lo juro, yo dije, yo voy a hacer un doctorado en filosofía del lenguaje, un poco emulando a Fernando Flores, ¿no? Porque Fernando había ido por esa vía y, bueno, se transformó en el ser humano que fue después, gracias a este doctorado que hizo, que se le llamó Heidegger y los managers. Ya. Pero no, en algún minuto el mismo Bennis me dijo, mira, hay un par de locos en Estados Unidos que están trabajando un modelo que se llama programación neurolingüística. Métete ahí, anda ahí. En esa época no había Google, no había. Había que, con suerte, uno se conectaba por internet a los sitios web, en los jugadores que habían en esa época. Y di con el tema de la programación neurolingüística, me di cuenta que en Inglaterra también había un fuerte movimiento al respecto. Así que me entrené y la verdad es que me encontré con un modelo muy, muy poderoso, muy, muy potente. Eso fue mi inicio. Pero te quiero contar, y ahí está la confesión, porque esto es una confesión, que lo que más me atrajo de la PNL fue la posibilidad de sentirme poderoso. De sentir que tenía poder sobre el resto de los seres humanos. Y en Chile, si ustedes se recuerdan en esa época, éramos re pocos los que hacíamos programación neurolingüística, estaba hablando de la década de los 80. Claro. Y por lo tanto éramos 3, 4, 5, no éramos más que eso. Además de nosotros estaba este chico que está hasta el día de hoy, del Instituto PNL, ¿cómo se llama? Alan Frank. Alan Frank. Y estaba Madariaga, que después se murió. Leonel Madariaga, claro. Claro. Y no había más. Y bueno, yo me empecé a perfilar como un conferencista. Yo dije, yo voy a ser el mejor conferencista y voy a aplicar PNL en mis conferencias. O sea, yo voy a usar hipnosis colectiva. ¿Eh? Y la verdad es que la bien mi historia. Y ahí comenzó esta historia de poder. Bueno, después le voy a contar cuándo se acabó esta historia de vanidad, de arrogancia. Fue Sí. hoy día hasta vergüenza me da contar, porque yo me sentía muy poderoso, muy poderoso. Claro, hoy día lo siento igual, la diferencia. Hoy día lo hago desde un espacio de bastante más humildad. Y eso conecta con la espiritualidad. Bueno, ese es el tema que vamos a conversar hoy día. Así que... Pero Juan Enrique, cuéntanos de ti, porque estás calladito. ¿Qué pasó contigo, maestro? Mira, yo también tuve motivación por agía. En realidad, como que la vida me había dado PLR y yo me pareció natural convertir el PLR por PNL, digamos, ¿eh? Ajá. Para poder por lo menos cambiar el foco, ¿no? Sería bueno explicarle a los amigos que están conectados desde el extranjero qué significa PLR. Mejor no. Patada en la cierta pata. Digámoslo, patada en la raja, ¿no es cierto? Y convertirlo en programación neurolingüística. Ajá. Entonces, esta motivación por aquí, porque en realidad desde mi tierna infancia era como me sentía extraño en la Tierra. La verdad es que me sentía muy raro. Es como estaba en un entorno que no me resultaba para nada de natural, digamos. Entonces, no te puedo creer. Trataba de navegar mal, ¿no? Pero había que sobrevivir. Hasta que de repente había un fuerte sentido de misión, ¿eh? La Tierra va a experimentar un cambio. Y esto fue desde muy pequeño, ¿eh? Por supuesto que en ese momento
no había que hablar mucho porque la cara de loco, ya, ni siquiera necesitáis cara de loco. Si hablaba de uno de estos temas, te miraban raro. ¿No? Bueno, La hasta el gente día de no hoy, quería. compadre, o sea, si hoy día te ponía a hablar de que la Tierra está en proceso de cambio, de conciencia, la apertura de conciencia, nos faltan los que te miran medio raro, ¿no? Claro. En ese entonces era inmencionable. O sea, Ah, yo. por poner un ejemplo, mi papá solo existía lo que salía en el Mercurio. Lo que no salía en el Mercurio no era real. Claro. Y más o menos así, era como el canal oficial. Lo que decían la gente oficial, eso era válido. Todo lo demás, nada. Y en el proceso empezaron a llegar una serie de libros y una serie de personas, ¿no? Uno de los libros que me transformó fue El retorno de los brujos de Louis Pauwels y Jacques Verguer, ¿no? Los grandes iniciados, por supuesto, y todos los libros fantásticos de la Louise Hay, ¿no? Oye, Que en su, ¿leíste en esa época el Kybalión? también, todo, todo, todo. No, no. El clásico. Porque en ese entonces no habían tantos libros tampoco, pues si en un ratito te leía ahí todo lo que había, no era mucho. Hoy día tenéis kilos de libros. Digamos. Entonces, ¿qué hago con esto? Digamos? Entonces estudié ingeniería y me resultó bastante natural, ¿no? Estudiar ingeniería. Yo no era buen alumno en el colegio, así que me costó entrar en la universidad. Pero hice el esfuerzo y, y y me propuse algo, que fue uno de los primeros efectos de creer en la voluntad, ¿no? Yo no era buen alumno en el colegio, pero dije, yo no voy a reprobar ni un ramo en la universidad, y así lo hice. ¿No Y la verdad, reprobaste un ramo? nunca un ramo en la universidad. ¡Wow! Y tuve que hacer los primeros 2 años un cambio importante, porque en realidad eh, yo no tenía el hábito de estudio, entonces tenía que hacer el cambio drástico hasta que ya el estudio y el aprender fuera algo más ritualista o más ordenado en mí, ¿no? Y empezó a funcionar y empezaron a sacar buenas notas y, y la verdad fue fantástico. Pero ya en ese entonces estaba la espiritualidad, que al principio se manifestó como unir a la iglesia, pero en realidad era una forma precaria porque tampoco me sentía tan bien en la iglesia, porque lo que yo sentía era, puede parecer raro que lo diga, pero era como más grande que eso. Y algunas cosas cuadraban, otras no, y de repente decidí que para ser espiritual no había que ir a la iglesia, que era una actitud de vida, digamos, era un estilo de pensamiento, forma de hacer, que se traducía, porque claro, esto ya es enseñanza posterior, es si logras conectarte con una fuente, eso es ser espiritual. ¿Ah? Entonces ya no necesitaba ir al enchufe de la iglesia, porque en realidad para la fuente hay enchufe en todas partes. ¿Ah? Te puedes cargar en cualquier parte si tienes el enchufe adecuado. Digamos, Oye, Juan Enrique, una pregunta curiosa. ¿No te dio nunca por ser cura? No, 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 nunca tuve ese deseo. La verdad es que no. Yo quería acercarme a la fuente, a la divinidad, de una manera diferente. Ok. ¿Ah? Que no era el camino, no me resultaba, yo decía, ¿y esto? Y no lo lograba conectar en realidad. Porque después, claro, logré ver que la iglesia se ocupaba más del dogma que de la conexión con Dios, en realidad, ¿no? Esa fue mi experiencia, yo no quiero criticar, no es mi intención, pero a mí no me resultó, ¿no? Es como que logré percibir que habían varias interfaces con el usuario para acceder a la fuente, ¿no? Entonces había que buscar cuál era la que me quedaba más de acuerdo a lo que yo sentía. Y ahí empecé a tener algunas experiencias, buscando, practicando. Entre medio aparecieron una pariente que era Rosa Cruz, y me dice Rosa Cruz también. Y la conexión era rara porque a veces la lograba y por supuesto que en ese momento mi idea de la vida era materialista también, ¿eh? Como que lo real era lo externo, no lo interno, digamos, ¿eh? Entonces yo responsabilizaba al mundo exterior por la mala conexión, hasta que me logré dar cuenta que quien tenía que ajustar la conexión era yo,
y no el mundo exterior. Qué buena. Oye, estaba estudiando hasta ese entonces, ¿no? ¿Cómo? Estabas estudiando hasta ese minuto. Sí, no, sí, eso partió en el colegio en realidad del tema espiritual, pero al principio tomó mucho tiempo definirse el camino, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y en qué momento, Juan Enrique, a ver, no, voy a hacer la pregunta de forma distinta. Tú trabajaste para el mundo corporativo, te titulaste, te empleaste, fuiste el clásico empleado de una tremenda corporación, de una tremenda compañía. ¿En qué momento te dio por estudiar programación neurolingüística? ¿Y por qué? Bueno, llegó un momento en el cual yo tuve, los últimos 3 jefes que yo tuve fueron de gran inspiración, ¿ah? Me ayudaron a no querer tener un jefe nunca más en mi vida, ¿ah? Entonces, cuando yo salí del O sea, mundo esa fue la empresarial, motivación. claro, motivación por ají. Y dije, yo tengo que hacer algo con esto, porque yo empecé a conectar en ese entonces la autoestima con la espiritualidad. ¿Okay? Una autoestima sana es lo necesario para dejar de protegerse y para conectarse mejor a la fuente. Y así fue como lo empecé a hacer. Y quiero hacer un pequeño paréntesis para decirle a nuestros auditores que por favor nos escriban a través de los chats de YouTube, Facebook y de los respectivos chats de los participantes, de los conductores. Así que Pero en Instagram. los 3 Instagram, ¿no? Así que por favor escríbanos y así podemos leer sus comentarios y también responder sus preguntas si las hay. Continúo. Oye, Cuéntame. no, quería comentar que a propósito de lo que decías tú, Oscar, de cuando le preguntaste a Juan Enrique si él pensó en algún momento ser cura, a mí me pasó que cuando yo veía la imagen de los curas y todo, y lo que ellos hacían, yo sentí una seducción hacia eso, ¿eh? Como lo veía como una opción de vida, me habría gustado. El tema mío era, imagínense cuál, ¿eh? Yo no estaba dispuesto a renunciar a la vida, digamos, amorosa, ¿eh? Ese tema de la renuncia, del Vida sexual, celibato, nada es lo amorosa. que a mí me desestimuló. Pero fíjate que si yo hubiese percibido en ese tiempo que los sacerdotes que nosotros conocíamos hubiesen sido personas que tenían sus parejas y relaciones donde eso no era tema, yo lo habría tomado como una opción, fíjate. ¿Ya? Pero me desestimuló este tema del celibato, que intelectualmente podía llegar a entenderlo, ¿ya? Sin embargo, no iba conmigo, sencillamente. Y lo otro que quería comentar es que para las personas que nos están viendo, es que aquí tenemos que contextualizarnos en la época en que nos tocó a nosotros, ¿ya? Hoy día querer dejar una profesión tradicional y transformarse en coach es distinto. O sea, Es hoy día natural. es como algo bien natural, es una opción más prácticamente. Exacto. Pero en la época nuestra, sencillamente no existía esta opción. Esta fue, no tú salías del colegio y como dijiste muy bien, Juan Enrique, me gustó mucho ese comentario tuyo, la mentalidad de la época, bueno, y para los que están afuera, ubiquémonos en los años 80, estaba Pinochet todavía acá, vivíamos en un régimen militar donde realmente había una voz oficial. Como decías tú, el Mercurio, la televisión nacional, lo que ahí aparecía era la realidad y el resto quedaba. Y tú terminabas el colegio y tenías la opción de trabajar o estudiar una carrera técnica o entrar a la universidad, si tenías la suerte o el empuje para eso. Y eso era todo. No existía esta opción. Entonces, los caminos nuestros fueron singulares, y cada uno folclórico. con su motivación particular. En el caso tuyo, Oscar, que
estando tú en estos viajes y haciendo estos estudios, tú quedaste deslumbrado de pronto con un conocimiento que te hizo clic. Dijiste, aquí hay algo, acá hay magia. ¿Ah? Esto yo quiero tenerlo. ¿Ah? Tú sabes que Richard Bandler, el creador de la PNL, para la gente que nos está viendo, uno de los creadores, porque el otro es John Grinder, es un tipo que mueve cosas. O sea, hay historias que cuentan de que de pronto él dice, voy a hacer un acto de magia, bueno, y hace un machitún y los cuadros se caen en el salón, por ejemplo. Claro. Es como bien espectacular el Bandler. Y bueno, eso Claro. seduce a cualquiera, sobre todo cuando uno es joven y está en la flor imagínate, un ingeniero comercial joven con un posgrado y además experto en programación neurolingüística, conferencista naciente. Oye, pero interrumpimos a nuestro amigo Juan Enrique, que nos estaba contando cómo se le ocurrió la idea de ser trainer en PNL. Sí, antes de continuar, aquí ya nos han ido escribiendo. Cintia nos dice, hola, un saludo para ese trío poderoso de amigos. Y Fanny nos dice, para ser espiritual no necesitas ir a la iglesia. Me encantó. Ok, yo ya en ese entonces, fíjate, mucho antes en realidad, yo tenía ese espíritu de vocación de servicio, ¿eh? Entonces, amigo que tenía problemas, yo tenía café asegurado y quería conversar conmigo. Y siempre como darle una mirada distinta, una amplitud de todos los libros que había leído y de esta visión que yo tenía. Ya empezaba, es cierto que no me invitaban a tomar un trago, pero para cuando tenían problemas se acordaban de mí al tiro, ¿no? Entonces, con eso empecé y con esto entré en el trabajo y ahí me empecé a pagar un poco en el trabajo, porque la verdad es que no sentí que lo que yo había estudiado podía servir de verdad, porque los problemas de liderazgo y de comunicación humana que habían dentro de la organización eran tan grandes que dijo, yo tengo que hacer algo, digamos, ¿eh? O sea, en el lugar que yo estaba, que no voy a decir en cuál, digamos, eran verdaderos feudos con puente levadizo y cocodrilo, los diferentes departamentos, sobre todo en el de informática, en esa época, en la cual tú decías, ¿qué energía puedo tener para atender clientes si aquí adentro está la cagada con el gallito de poder activo, ¿no? Entonces, aquí hay que ayudar, aquí falta autoestima. Ahí empecé a estudiar autoestima, ya había estudiado hipnosis clásica, digamos, había estudiado un método de hipnosis para poder hacer regresión a vidas pasadas, que fue las primeras cosas que hice para poder ayudar a por qué, para poder tratar de responder las 4 preguntas que uno se quiere hacer, ¿no? Que es, ¿para qué vine? ¿Qué somos? ¿Cómo puedo contribuir? Y etcétera. Digamos. O sea, que te las puedes formular de una u otra manera, pero en algún momento de la vida aparecen, ¿no? ¿Tú te creíste esa historia de las vidas pasadas? Sí, es que yo tuve experiencias con eso, entonces no me resultó nada raro. ¿Mm? Y por último, te puedo responder como lo diría Richard Bandler, ¿no? Que dice, y mezclándolo un poquito con René Descartes, diga, tiene re poca importancia si es real o no, sino si te sirve. Y en una oportunidad, haciendo una... Funcionalidad tan propia de los gringos, diría. Sí, iba a decir eso. Ese es el pragmatismo americano, de la cultura americana. Claro. Si funciona, úsalo. Lo que pasa es que Bandler decía en particular que el pasado no existía, que existen tus creencias que representan ese pasado, y con eso tenéis suficiente, ¿no? Claro. Se puede aplicar lo mismo. Y en una terapia me tocó una persona que, sin la intención, le dije, bueno, anda a un lugar de tu existencia donde encuentre el recurso, y se fue a otra vida. Entonces saqué un anclaje de un estado emocional de una vida pasada para conectarlo acá, y ahí la espiritualidad se me expandió, porque empezó a hacer el diario vivir es espiritual. ¿Cuál es el propósito de levantarme en la mañana? Y el amor que me tengo, y eso ya es espiritualidad pura. Y Claro. así me empecé a conectar con la espiritualidad,
y poder empezar a ayudar a... La PNL originalmente no es tan espiritual, o sea, en la superficie, digamos. Cuando uno entra a un salón a estudiar PNL o con Bandler o con Grinder o con cualquiera de estos grandes, que nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlos seguramente, no es espiritual la programación neurolingüística, es un modelo mental. ¿Cómo fue esa? Porque estoy tratando de entender cómo hiciste encajar un modelo de la PNL, un modelo mental, con tu inquietud espiritual. Es que, mira, yo iba a conectar todo con la espiritualidad, ¿eh? Pero además, en el proceso de estudio estaba una técnica de la Connie Ray Andreas, que se llamaba la transformación esencial. Y eso ya me abrió una perspectiva que era más allá de la mente, digamos. O empecé a ver la mente como un portal hacia dimensiones donde la espiritualidad se manifiesta, ¿te fijáis? Y después tuve la oportunidad, a través de Alan Frank también, porque yo estudié hasta el Master Trainer en PNL con Alan Frank, y vino 3 días Steve Andreas, un curso que se llama Espiritualidad Práctica. Maravilloso. Y ahí incorporé cómo la rabia, el perdón y la gratitud pueden ser la manifestación de espiritualidad más profunda que puedes tener en el diario vivir. Sin embargo, te quiero advertir que el perdón, la gratitud y ¿qué fue el otro? La rabia. La rabia, no son elementos propios de la PNL, porque las personas que nos están mirando podrían pensar, ¿no? Entonces, ¿la gratitud es una componente del modelo de la PNL? Y no es así. No, pero habían técnicas a través de sus modalidades para poder resolverla, digamos. Exactamente. ¿Okay? Correcto. En el fondo es cómo te podías elevar en este globo aerostático si tenéis más cargas que no sé qué. Y ahí es donde viene el duelo, la rabia y el perdón, que son en realidad una tecnología de superación del ser humano. Y eso me voló la cabeza. ¡Wow! Maravilloso. Oye, pero aquí tenemos un loco más loco que tú. En Casa Cubierta, te quiero contar que fue entrenador de no sé qué cosa, fuiste entrenador de Insight, creo, Jaime, ¿no? Sí, facilitador de Insight. Hiciste un curso de cientología, o sea, te las pasaste. También. ¿Ah? ¿Y cómo llegaste a la PNL, Jaime? Cuéntanos. Claro. Mira, estaba meditando en lo que estamos hablando ahora. Digamos que en una primera instancia tiene que ver con cómo 3 personas en la década de los 80 que estudiaban sus respectivas carreras tradicionales, de pronto por distintas motivaciones se empiezan a interesar por esta área en general de la conciencia humana, ¿ya? Y ahora yo creo que ya podemos aproximarnos a la conexión con la PNL. En mi caso, yo les contaba que el dolor, digamos, la pérdida de mi madre, en este caso, fue la que me llevó a una depresión realmente. Y en esa depresión entré en un cuestionamiento profundo de todo. Y al entrar en ese cuestionamiento, me surgió un hambre de respuestas. Y yo partí más con la filosofía, a leer muchos libros de filosofía, y de ahí empecé a abrirme a estudios de religiones, también distintas religiones. Me interesó mucho el budismo, me involucré en el mundo del budismo, de las meditaciones. Y estando en eso yo, un amigo abogado precisamente había participado en los seminarios Insight, y que son, para los que no sepan, es un modelo son seminarios de desarrollo personal norteamericanos que se dan en 40 países y hace 40 años. Es un modelo de muy alto nivel. Y yo fui a participar al seminario y hasta el tercer día, honestamente, no me hacía clic, pero el cuarto día, eran 5 días, el cuarto día hubo un proceso alucinante que a mí me iluminó en el fondo. Yo tuve ahí lo que se llama una epifanía. O sea, me di cuenta que a lo que yo vine a este mundo era hacer lo mismo que estaba haciendo el personaje que estaba dirigiendo este proceso. Y pregunté
porque yo asumía que el que dirigía este proceso, por todas las características que estábamos viviendo, las emociones que se vivían, que eran muy intensas, tenía que ser a lo menos psiquiatra. Y no, era abogado, fíjate. Era un colombiano. Entonces yo dije, bueno, si él puede, si él pudo llegar ahí, yo también. Y me quedó clarito que eso era lo mío, que yo vine a eso al mundo, que esa era mi forma de servir. Entonces, bueno, hay toda una historia ahí de esperando la oportunidad, porque no es como hoy día que tú haces un curso, pagas lo que sea. En ese tiempo no existía nada, pero en algún momento se dio la oportunidad y terminé transformado en facilitador de los seminarios Insight. Facilité seminarios en Chile, nivel 1 y 2, y la serie de graduados, que era el taller de Meta, y también en Uruguay. ¿Y dónde viene la conexión con la PNL? Que yo en un momento, y esa era mi mente más de abogado, yo decía, detrás de todo esto, tiene que haber algo, algo más científico, algo sólido. No puede ser solamente que estos facilitadores aparecen con esta claridad mental y estos conocimientos. Esto es de otra índole. Y bueno, averigüé, porque tampoco creas tú que lo decían tan fácilmente, de que existía esto de la PNL. Y yo inmediatamente, apenas supe eso, me fui a los libros de la PNL. Y de ahí partí a Estados Unidos, a la Universidad de Santa Mónica, California, y me inicié en PNL con John Grinder, el fundador de la PNL. Claro, y tuve la bendición, digo yo, de haber recogido el espíritu de la PNL. Y yo creo que a lo que me respondió la PNL fue a la pregunta del cómo. O sea, yo tenía ganas de servir a los demás. Yo sabía que yo vine al mundo a servir, a apoyar a las personas a que sean más felices al final de cuentas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo les hablo? Un pequeño paréntesis, aunque ya está un poquito asincrónico con lo que han escrito. Nos dice Carmen, qué conversación más entretenida. Hoffens, que parece que conocemos, dice, la PNL está basada en neurociencia, por lo tanto, cero pensamiento mágico. Y después dice, magia con estructura, como dice el maestro Oscar. C.A. John dice, qué interesante. Y Fanny nos dice, muy interesante también. Okay, ahí tenemos. Y Silvana Thompson. Juan Enrique, ojo, Juan Enrique, que el famoso libro de John Grinder y Richard Bandler se llamaba La estructura de la magia. Exactamente, la estructura de la magia. Eso te dice algo, o sea, detrás de lo que parece mágico, hay algo, hay una estructura que en realidad también es mágica. Por supuesto, porque se dice, por ejemplo, que la línea que divide lo que aceptamos como real y lo que todavía no entendemos se llama magia, ¿no? Claro. Bueno, y ahí empezamos a conectar, porque lo que yo quiero que sepan todas las personas que nos ven es que nosotros tres estamos en un movimiento de convergencia en este momento, nos estamos uniendo porque hemos tenido una historia común y una base, algo que nos une, que es justamente la programación neurolingüística. Entonces, estamos compartiendo con ustedes cómo fue que llegamos a esto y luego vamos a seguir desarrollando este común denominador que tenemos, que es la neurolingüística. ¿No es así, Oscar? Así es, maestro. Ahora, yo los quiero llevar a un tema y la pregunta es, me la hago a mí, ¿no? Voy a responder primero, después le paso la pelota a ustedes, como dicen vulgarmente. Bien. Mira, ¿cuál fue el concepto que más me golpeó la cabeza o nos golpeó la cabeza cuando empezamos a aprender PNL? Y ahí hay un concepto que a mí, la verdad, es que me hizo trizas, que fue aquel viejo concepto de que el mapa no es el territorio. Sí. Porque fíjate que entonces existe una estructura que es un modelo, de una representación
y cabe muy bien el título de representación de la realidad que no es la realidad. Exacto. Y en mi condición de ser humano no tengo ninguna posibilidad de acceder a lo que la realidad es, si es que incluso existe. Exacto. Claro. Y ahí yo quedé knockout, porque claro, entonces, cada ser humano, las personas que nos están escuchando, nuestro amigo Edmundo Hoffens, que está en Estados Unidos, saludos maestro. Eso. Aprovecho a saludarlo. Entonces, cada uno de nosotros tiene esa representación del mundo con la cual, y esto es lo más dramático, genera sus resultados en la 3D. Le llamamos 3D a la tercera dimensión, esta dimensión donde las cosas ocurren, donde la vida ocurre, donde estamos en esta realidad, ¿no? Porque los resultados son producto de nuestro modelo del mundo, son producto de este mapa. Ese para mí fue el concepto que más me golpeó. ¿Qué pasó con ustedes, amigo Juan Enrique? ¿Qué pasó? La 3D es donde ocurre la causalidad lineal, porque en el mundo del mapa de la mente, en realidad ocurre una causalidad no lineal que produce, que ese va a ser motivo de otros temas, la ciencia de los milagros, ¿verdad? A través del poder de la atracción y todas las cosas que están asociadas, que con la PNL son herramientas maravillosas para activarlas, ¿no? También me pasó lo mismo con el mapa no es el territorio. Ahora, entenderlo me costó bastante poco, digamos, pero aplicarlo fue un poquito más duro porque yo, como siempre les digo en los talleres a la gente, es súper fácil entender que cada uno tiene su propia percepción hasta que otro personaje opina distinto que tú, ¿verdad? Hasta ahí nomás llega el entendimiento claro de que cada uno tiene su mirada, digamos. Entonces, ¿cómo empezamos de verdad a operar? Y eso fue al principio dramático y luego mágico, empezar a incorporarlo en la vida, porque ya me estaban raro cuando yo ya empezaba a hablar con esta tecnología lingüística de decir, ok, esa es tu percepción, yo lo miro de esta manera, ¿no? Entonces ya la rareza se multiplicó porque ya trascendía la conversación, lo aplicáis, pues. Entonces, si alguien te insulta, ya no reaccionas con el insulto, digamos. Porque quiere meterte en una esfera de pensamiento que se traduce en la espiritualidad como un tipo de vibración baja. Es como que te invitan a bailar y tú puedes escoger si querés salir a bailar ese baile. ¿Ah? Y cuando uno cree en el mapa absoluto, el insulto es insulto, y si te insultan tenés que bailar ese baile, queráis o no. ¿Ah? Entonces salirse de ahí es una libertad majestuosa. Absolutamente. En tu caso, Jaime, ¿qué fue lo que más te impactó? Oscar, yo cuando te estaba escuchando me sentí súper identificado. Yo creo que ese concepto fue uno de los más impactantes. Es tremendo ese concepto, el mapa no es el territorio. Eso te permite, te permite cuestionar la realidad misma, tal como lo dijiste tú. Ahí tú llegas a la conclusión que nosotros no vivimos en la realidad. Nosotros vivimos en una representación de la realidad que es propia y que en algunos casos es muy pobre, mientras en otros puede ser muy enriquecido. Hay mapas y mapas. Un niño te puede dibujar un mapa de Santiago a Viña haciendo una línea recta. Es un mapa igual, pero es un mapa pueril. Y también yo te puedo presentar el mapa del Instituto, no sé, Geográfico Militar, ¿ya? Del Santiago Viña, que es bastante representativo, a escala. Muy buen mapa. Aún así, no es el camino a Viña del Mar, es una representación. Y fíjate que yo te voy a agregar que otra cosa que a mí me impactó mucho, me sedujo mucho y que está completamente conectada a ese concepto son las distinciones, la importancia que tiene el lenguaje para hacer las distinciones. Y mientras más distinciones eres capaz de hacer,
más enriquece el mapa. Así es. Así es. Entonces, Oye, pero... parte importante de la labor es enseñar esas distinciones para que los mapas de las personas sean lo más representativos posible, los más enriquecidos. Cuando tú no tienes estas distinciones, es como cuando tú le preguntas a un adolescente ¿cómo te sientes? Y te dice, mal. Esa es la única palabra, mal. Achacado, estoy achacado. Estoy chato. Estoy chato. Y no hay... Mis hijos que cuando decían que estaban bacán, yo logré distinguir 17 distinciones por la tonalidad del bacán. ¿Eh? Claro. Ahora, interesante una definición de Bandler justamente en Estructura de la Magia que dice textualmente, cuando la estructura del mapa es similar a la estructura del territorio, entonces el mapa es válido. El problema ocurre cuando la estructura del mapa no tiene nada que ver con la estructura de la realidad. Entonces, claro, es como si uno buscara un mapa, un tesoro en un mapa que está mal hecho, ¿no? Va a llegar a cualquier parte menos al tesoro. Fíjate que en esa... A mí, sí, maestro, perdón. Un poco para anticipar, ¿cómo sé si, porque la pregunta puede salir, ¿no? ¿Cómo sé si mi mapa es fidedigno de lo que pasa allá afuera, digamos? ¿Mm? Y aquí el pensamiento es por las olas. Todas tus acciones generan una intervención en el espacio y cómo se devuelve. Si generáis malas relaciones, probablemente tu percepción o mapa de la realidad no incluye otro, digamos, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, Bandler tendría una respuesta probablemente un poco distinta. Probablemente te diría, mira, hay una sola forma de ver si el mapa es útil y es a través de los resultados. Exacto, eso te iba a decir yo. Mira tu vida y te vas a dar cuenta si tu mapa es representativo del territorio, porque va a depender de los resultados que tú tengas en tu vida, en los distintos ámbitos de la vida, claro. en el financiero, en el ámbito de tus relaciones, en el ámbito de tu relación con tus hijos, en el ámbito de tu carrera profesional, en el ámbito de los negocios. Claro. Whatever, ¿ah? Mira los resultados y te vas a dar cuenta si tu mapa está correcto o está cercano o no a la estructura de la realidad. Para que sea más completo ese concepto, porque estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Sin embargo, depende de tu conciencia, el concepto de la PNL de la ecología, que es que esos resultados sean ecológicos con ese resultado en el futuro, digamos, ¿eh? Por ejemplo, yo puedo haber dicho, gané la discusión, pero después nadie me quiere hablar. Entonces tengo un resultado, pero ¿en qué nivel? Si pongo la espiritualidad, tiene que ser en el sistema más elevado, es donde obtengo esos resultados. Oye, entretenido. Yo le aprovecho a contar que el otro concepto que me golpeó fuerte fue el concepto del inconsciente. Porque yo cuando llegué a estudiar PNL, yo pensaba que el lenguaje tenía que ver con el neocórtex, tenía que ver con el mundo consciente, tenía que ver con la estructura de los pensamientos. Pero una de las primeras cosas que me enseñaron es que la mente subconsciente es 50.000 veces más poderosa que la mente consciente. Y que todas las programaciones se alojan en la mente subconsciente. Y por lo tanto, cuando uno trata de escudriñar sus propias creencias, la verdad es que, a menos que tengáis un muy buen coach adelante, no te vayas a dar cuenta de cuáles son las creencias que están operando en tu vida. Porque tenéis que escudriñar, tenéis que ir para atrás, Lo único que uno sabe es que por alguna razón no tiene abundancia, por alguna razón tiene patrones que se repiten. Por ejemplo, el otro día un señor en un coaching me decía, oye, me he casado 4 veces, pero ¿querés que te diga algo? Es la misma película con actrices distintas. Claro. Entonces, ese es un patrón, o Claro. el patrón de los ingresos, el termostato financiero, en fin, hay tantos conceptos que dan cuenta de estos patrones que están alojados
en un área de la mente que no es consciente. Eso también a mí me dolió. Y ahí tenemos dos elementos que les cuento yo desde mi experiencia personal, que han marcado mi tránsito por esta ruta. Maestros, ¿qué ha pasado contigo, Jaime? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el otro? Otra cosa que a mí me enamoró de la PNL fue el hecho de que a través del lenguaje tú puedes generar cambios en ti y en otros. Y el lenguaje me pareció algo asible. O sea, es una herramienta que yo la tengo a mi disposición. La puedo utilizar. Es algo concreto. Y eso me dejó fascinado, porque ya no es una cuestión solo especulativa. El lenguaje, yo lo veo, son como los ladrillos con los que se construye una casa. Entonces, si tú conoces los ladrillos, ya puedes desestructurar esa casa y construir otra. O sea, y ahí me hago conexión con lo que decías tú, Oscar, hace un rato. Ahí hay poder. Hay un poder grande. Y de hecho, quiero comentar también, a ver si ustedes tienen alguna opinión. Cuando yo me inicié con todos estos estudios de la PNL, yo tuve una reflexión, fíjate. Yo dije, esto es tan poderoso que en malas manos puede ser muy peligroso también. Porque también los, ¿cómo se llama estos tipos líderes de sectas satánicas? También pueden aplicar la PNL. Y también pueden seducir y pueden convencer a las personas de las cosas más increíbles porque conocen la herramienta. Bueno, muchas veces la aplican sin conocer la herramienta, pero tú que la conoces, dices, aquí él estaría aplicando eso. Entonces, ese es un tema que a mí me inquietaba. Yo decía, aquí debería haber un filtro, no sé, podría ser muy peligroso. Y la conclusión que yo saco ahí también, que también me seduce la PNL, es que lo considero algo neutro. Es como algo neutro, que yo puedo utilizarlo en la forma que quiera. Y puede ser para el bien o para el mal. Y hay un tema con la moral también de aquel que la aplica. Claro, porque bien y mal finalmente son conceptos tan personales, tan relativos, ¿no? Oye, quiero contarle a los que nos están viendo que no son solamente auditores, sino que son visores, Sí. auditores. Y estamos conversando con Jaime de Casa Cubierta y estamos conversando con Juan Enrique Spencer, que son, y por supuesto conmigo, que somos los 3 mejores programadores neurolingüísticos de Latinoamérica. ¿Qué les pareció eso? Está bien. Está bien. Yo quiero invitarlos porque todo lo bueno, faltan 5 minutos para que vamos sintetizando con un mensaje. ¿Hay comentarios o consultas, Juan Enrique? Tú que tienes ahí el control tecnológico. Hay un tema técnico aquí no me permite el sistema tener abiertos todos los chats de ustedes. Bueno, tú tienes que conversar con el sistema y llegar a un acuerdo con el sistema, maestro, la próxima vez. Algo para mejorar el próximo capítulo. Mira, en cambio, lo que aparece por Facebook y por YouTube queda perfectamente explicado y ahí lo puedo presentar en pantalla. Yo maravilla. Por una hora muy entretenida, los felicito. Gracias. Oye, un placer para nosotros conversar. Esta es una conversación de seniors, ¿verdad? Estamos nosotros ya imagínense ustedes, con casi, qué sé yo, 30 años de experiencia. Sí, más o menos, claro. 30 años de experiencia. Yo creo que, oye, Oscar y Juan Enrique, eso es algo que se puede decir con mucha tranquilidad. Fíjate que nosotros 3 nos une la pasión por la PNL, pero además un promedio de 30 años de experiencia y como sea, son 30 años con muchas horas de vuelo. Algo habrá que decir, alguna habilidad habremos desarrollado. Y el espíritu del programa es poder transmitirles a ustedes, mis queridos, como dices tú, Oscar, maestros.
maestros, ya, maestros, que así los vamos a llamar a ustedes. Ustedes son los maestros. ¿Ah? Nosotros queremos transmitirle esto para justamente apoyarlos, despertarlos, especialmente a los que están en el camino del coaching, los más jóvenes, los que están partiendo, que a veces tienen algunas confusiones o algunos lamentos ahí. Para eso vamos a estar nosotros, para servir. Así es. Sí, porque, bueno, el mundo necesita tanto. Yo siempre he dicho, mientras más PNListas hayan, mientras más coaches de los buenos, ¿no? Porque también hay que decirlo con mucha tristeza, de que hay mucha gente que se la da de coach porque hizo un curso pequeño. Y, claro. O incluso uno largo, porque aquí el hábito no hace al monje. Claro, exactamente. Porque los 30 años tienen el gran poder que se multiplica por la pasión. Porque los mismos 30 años sin pasión probablemente no tengan el mismo resultado. Claro. No, nosotros somos apasionados por la vida, apasionados por la experiencia de la 3D, apasionados por lo que somos capaces de lograr con nuestras programaciones mentales, apasionados por experimentar, apasionados por descubrir nuestras programaciones, apasionados por ayudar al resto a descubrir sus programaciones, a salir de los encajonamientos mentales que nos tienen presos, porque la verdadera cárcel no es la física, es la mental. Y por lo tanto, si somos capaces de trabajar en esas cárceles mentales, vamos a estar dando pasos gigantes en nuestro crecimiento y, por supuesto, expandiendo la conciencia. Oye, qué grato haber conversado con ustedes, maestros. Ha sido un enorme, ha sido, como dice un amigo mío, una hemorragia de placer. Y espero que para los auditores y visores hayan sido igualmente muy potentes. Por supuesto, estamos a vuestra disposición para atender las dudas y consultas que ustedes tengan en lo personal. De verdad, esta conversación no tiene más propósito que el generar un espacio de conversación entretenido que aporte también miradas distintas, que nos saque un poquitito de la matrix en la cual todos estamos insertos, de la vorágine, del sufrimiento que ha significado todo este periodo de pandemia, este periodo de contracción económica también, y que nos ayude a mirar el futuro con un poquitito más de esperanza, de luz, pero fundamentalmente de fuerza mental, ¿no? Así que, bueno, yo estuve a cargo hoy de dirigir este espacio. La próxima semana, no, el próximo mes, una vez al mes. Sí. Me encantaría que fuera una vez a la semana. Veamos cómo evoluciona. Sí, una vez al mes. La próxima sesión la va a estar dirigiendo mi amigo Jaime, de Casa Cuberta, como les digo, un tremendo programador neurolingüístico y, por supuesto, con la compañía tan poderosa, potente de nuestro amigo Juan Enrique Spencer. Así que en mi nombre, amigos, muchas gracias por esta conexión. Jaime y Enrique, las palabras finales de ustedes. Jaime. Gracias especialmente a Juan Enrique, oye, que ha sido tan generoso con nosotros de invitarnos a este proyecto. Así que gracias, Juan Enrique, y gracias a ti, Oscar, por esa energía que siempre le pones a las cosas y ese humor que me encanta también. Gracias a todas las personas que nos pudieron haber estado viendo y escuchando. Así que me voy muy feliz y quiero comentar al final solamente que fíjate que la pandemia que ha causado tanto dolor en el planeta también de pronto trae algunas consecuencias positivas como esta misma. Quizá si no hubiese ocurrido lo que ocurrió, no nos habríamos unido nosotros en este mundo virtual, ¿ya? Entonces, esto también es un producto que puede desarrollarse y crear nuevas realidades también. Así es, maestro. Juan Enrique. Por supuesto. Quiero agradecer a todos los maestros que nos escuchan por haberse unido a esta, en realidad, un emprendimiento interesante de poder ser un verdadero faro de luz para gente que quiere salir un poco de la 3D
y conectar su intención con una intención más grande, digamos, que tenga una ecología lo más sana posible. Y en el proceso queremos materializar algunas cosas, así que estén atentos porque va a aparecer un pequeño curso que vamos a dictar los tres juntos, digamos, que se va a llamar algo así como Visión para el Coaching Trascendente, con una mirada espiritual, ¿no? Así que espérenos que ya llegamos. Excelente. Maravilloso. Nos vemos. Muchas gracias y hasta el próximo mes. Chao, Gracias. chao.